cuanto a una vida fiel es relativamente sencillo, pero como veremos siempre es difícil ponerlo en práctica. No solo porque alguien te hizo un mal, te da la licencia o quiere decir que tú tienes el derecho de hacerle mal a alguien más. Cuando nosotros nos encontramos en agonía o diferentes dificultades, es muy fácil poner nuestros ojos en nosotros mismos y parar de ponerlo en otras personas. Y comenzamos con luchas en las que nos detienen en poder servir a otros. Y a través de la vida de José ya hemos aprendido que José se ha mantenido fiel en diferentes circunstancias que nos desafían a todos nosotros. Por ejemplo, noten, José ha sido fiel a pesar de una familia disfuncional. Vemos que él vino de una familia totalmente conflictiva. Los padres que tenían, las madrastras que tenían, era un caos su hogar. Sin embargo, José se mantuvo fiel a pesar de su estado de la familia en la que él había crecido. Vemos también que José ha sido fiel a pesar de su sueño que fue rechazado. El siguiente mensaje que nosotros estudiamos fue el hecho que José recibe un sueño, lo cuenta a sus hermanos y a sus padres y todo mundo rechazó el sueño que él había soñado, pero él siguió siendo fiel. ¿Cuántas veces personas hoy de adultos sufren, no son fieles al Señor y usan algo como es que nadie creyó en mí? Es que yo traté, pero mis padres no creyeron en mí. Es que mis tíos, nadie creyó en mí, entonces yo decidí amargarme. Pero vemos que así no debe de ser. Y José nos muestra que puede ser fiel a pesar de que a lo mejor nadie crea en el sueño que Dios te ha dado. Vimos también que él ha sido fiel a pesar de la traición. Vemos que ahí dice transición, pero es traición. Vemos que los hermanos traicionan a José y él se mantuvo fiel a pesar de la traición de sus hermanos. Quienes a lo mejor no tuvieran en ese momento tanta consumación de sí mismo que piensan que pueden arder en amargura porque fueron traicionados y no hay quizás dolor más grande que tener que lidiar con la decepción o la traición de un familiar. Sin embargo, José se mantiene fiel a pesar de ello. Hemos ya estudiado que también José se mantuvo fiel a pesar de un sueño destrozado. Y aquí estudiamos y pudimos nosotros comprender cómo mantenernos fiel en las cisternas de la vida. Él sueña que un día va a estar en una autoridad, pero luego se encuentra en una cisterna. Y cómo usted y yo debemos de aprender a ser fiel a Dios cuando todos nuestros sueños ahora se convierten en pesadillas. Pero José se mantuvo fiel. Vimos también ya que José se mantuvo fiel a pesar de una posición no ideal. Y aquí estudiamos de cómo él fue vendido y ahora se encuentra como un esclavo. Él era esclavo, pero era un esclavo próspero. Y qué curioso que aunque él no tenía la posición que él tanto deseaba, él se mantuvo fiel. ¿Cuántas veces cristianos no arruinan su vida o se sienten decepcionados con la vida porque ellos estaban pensando que iban a ser gerentes y pues lo hicieron? Les dieron una escoba y les dieron un trapeador y a lo mejor no tuvieron la posición que soñaban. Sin embargo, vemos que aunque José era esclavo, él siguió sirviendo a Dios. Vemos también y ya vimos anteriormente que José se mantuvo fiel a pesar de la tentación. El siguiente evento que estudiamos en la vida de José fue la tentación con la esposa de su amo, la cual quiso seducirlo. Él no cedió y él salió huyendo, pero él se mantuvo fiel ante una de las áreas quizás más débiles del ser humano y él pudo mantenerse puro, él pudo seguir a Dios, se mantuvo fiel a pesar de la tentación. También vimos después que José se mantuvo fiel a pesar de las injusticias de la vida. Él fue falsamente acusado. Y a pesar de que él fue falsamente acusado, se encuentra fiel al Señor.
Luego vimos que él se ha mantenido fiel a pesar de las prisiones de la vida. Ahora, él está en una prisión por algo que no hizo. Quizás la mayoría de nosotros nos sintiéramos autojustificándonos en nuestra amargura que podríamos tener. Sin embargo, José se mantiene fiel. Y hoy veremos que José se ha mantenido fiel ante las oportunidades que Dios le presenta. ¿Y por qué eso es bien importante? Es importante, hermanos, porque cuando nosotros estamos pasando por distintas agonías o distintos dolores, distintos problemas, es muy fácil, hermanos, perdernos de las oportunidades que Dios nos trae, porque estamos tan consumidos con nosotros mismos que ya no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Muchas veces nos podemos amargar tanto con el dolor, con la traición, con las cosas que no están saliendo bien, que todas las puertas que Dios abre enfrente de ti, no las ves, y si las ves, las cierras por el dolor que tienes en tu corazón. Y hoy vemos que José es fiel ante nuevas oportunidades que Dios le brinda para ser fiel a él. Ahora, a lo mejor usted y yo nos íbamos a llenar de tanto coraje que no íbamos a querer seguir sirviendo a Dios. Quizás muchos iban a decir, con que así no la paga Dios, yo trato de ser fiel y resistir la tentación solo para terminar en esta cárcel, pues de aquí en adelante ya no voy a servir a Dios, porque así se comportan muchas veces los cristianos. No sé cuántas veces vemos a personas en la vida reaccionar a las traiciones y a los dolores que experimentamos en esta vida. Ellos piensan que si a ellos les fue mal, pues entonces tienen en cierta forma el derecho de hacer el mal. Pero ya hemos estudiado que nunca tenemos nosotros el derecho de pecar. Nunca tenemos el derecho de desobedecer a Dios. La Biblia nos sigue diciendo en Romanos 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. En Proverbios 24, 29, versículo digno de ser tatuado. No, son mentiras. Pero dice la Biblia lo siguiente. No digas, como me hizo, ¿qué dice? Así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. La Biblia dice, no digas tal cosa. Porque muchas veces, hermanos, así la juega el cristiano, el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo. Si así me la juegas, yo también te la juego igual. Pero la Biblia dice, no digas tal cosa, porque así no es como nosotros nos debemos de comportar. En Génesis 40, José se encuentra injustamente encarcelado, pero permanece fiel al Señor. Y como suele suceder con toda persona fiel, nuevas oportunidades vienen a él. Ese José tuvo la oportunidad de servirle al jefe de los coperos, al jefe de los panaderos. José podría haber dicho, no, pues ustedes muéranse, yo también estoy sufriendo aquí, no voy a servir aquí a nadie. Pero esa no fue la actitud de José. Él siguió sirviendo. Él era el mismo José en la casa de su padre. Fue el mismo José en la cisterna. Fue el mismo José como esclavo. Vemos que es el mismo José en la cárcel y se sigue comportando como un creyente debe de comportarse. Y muy fácil podría haber dicho, oye, pues, ¿por qué te voy a ayudar a ti si yo también estoy aquí injustamente? Y se pudiera haber envuelto de una forma poniendo sus ojos nomás en él mismo, siendo egoísta o lleno de orgullo. Pero ¿por qué gente, hermanos, a quien se le hizo injusticia siempre terminamos, mejor dicho, siendo egoístas? Cada vez que estamos lastimados de corazón, es muy fácil nomás pensar en uno mismo. Es fácil poner los ojos en uno mismo. Vean eso, por favor, cuando una persona ha sido herida emocionalmente y no ha llevado su dolor a Dios y perdona al ofensor, ese dolor suele desbordarse en sus relaciones. Muchas veces personas piensan, no, este coraje que yo tengo aquí adentro nomás me afecta a mí. No, señor, no, señora, no, hermana, no, hermano. No funciona así. Cada pecado que nosotros alimentamos termina tomando control de nosotros.
Si usamos como ejemplo la historia de Caín y Abel, vemos que Caín estaba herido porque Dios rechaza su ofrenda. Dios aún le da oportunidad para que se arrepiente, todavía le advierte que el pecado estaba cerca. Sin embargo, esa herida, ese enojo, que no confesó, que no dejó, terminó tomando control de él y terminó asesinando a su hermano. En Génesis capítulo 4. Todo dolor, toda angustia, toda amargura, todo pecado que nosotros alimentemos como un bebé, tarde o temprano crece y va a tomar control de ti. Paul Tripp dijo lo siguiente, vean, nuestros corazones heridos a menudo se convierten en fábricas de sospecha, ira y autoprotección. Solo el evangelio puede romper ese ciclo. Y qué verdadero es esto, que muchas veces nosotros todo lo convertimos en una sospecha. Pensamos que alguien nos quiere hacer daño y ellos ni en cuenta ni en nada, pero es uno, ¿verdad? Está como el que le untaron requesón en su bigote, ¿verdad? Y olía y dice, qué feo huele, esta casa huele feo, ¿verdad? Y sale afuera, huele y dice, qué fue, todo el mundo apesta, dice, ¿verdad? Entonces, pero era su bigote. Y muchas veces así son los cristianos. Tienen un problema de corazón y todo lo ven. No, hay algo mal en mi casa. No, hay algo mal en mi trabajo. Todo el mundo está mal. Y cuando nosotros estamos en una lucha, tendemos a ver todo con esta sospecha, que no debe de existir. José, noten, interpreta los sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos, demostrando que las injusticias del pasado no son excusa para dejar de servir a los demás. Su vida, hermanos, nos predica muchos mensajes para todos nosotros. ¿Y qué pasa entonces? Cuando sufre alguien injusticias, creo que no hay injusticia más grande que cuando alguien es abusado sexualmente por un familiar. Pienso en muchas personas de adultas que sufren aún de adultos por algo que pasó de niños. Y para tratar con eso, Dan Allender, que da en su libro de cómo triunfar sobre esto, y lo cité varias veces a él, cuando prediqué el mensaje sobre cómo ser libre de un abuso sexual, quiero citar una porción para que veamos cómo vemos lo que son las citas, o más bien cómo tratamos con la injusticia. Vean lo que él dijo. Él dijo lo siguiente: la ira injusta se niega a volverse hacia Dios con nuestras preguntas más profundas. ¿Eres justo? ¿Vas a permitir que los malvados triunfen? ¿Vas a dejar que me violen sin que haya justicia a la vista? En medio de la confusión y el dolor impotente, la ira injusta se niega a rendirse, a esperar en Dios, a buscar en Él una perspectiva. En cambio, nos sentimos justificados al tomar la justicia en nuestras propias manos. Cuando aquel a quien clamamos por justicia no escucha ni responde. Nos convertimos, noten, en vigilantes, tratando de imponer nuestro propio sentido de justicia según las exigencias de nuestro deseo. Al final de cuentas, hermanos, cuando gente siente que están sufriendo una injusticia, ellos mismos se resuelven a hacer su propia justicia. Y es por eso que hay tantos cristianos, hermanos, que son incapaces de llevarse bien porque siempre se ven como que son la mano de Dios para hacer venganza sobre gente. Lo difícil que Dan Allender está diciendo es muy difícil cuando algo injusto te está sucediendo, oras a Dios y parece ser que Dios no responde. Y cuando se siente que Dios no responde, uno se resuelve entonces a ser su propio vigilante, su propio soldado de justicia. Y tenemos que tener cuidado que cuando algo está pasando en su vida y sientes que Dios no está contestando tu oración, que eso de una forma u otra te da una licencia
para ahora comportarte en agresión con otra gente o comportarte de una forma vengativa. Mónica Kim, escribiendo en un diario de consejeros bíblicos, dijo lo siguiente que se me hizo muy interesante en cómo aplica nuestro tema de hoy. Vean por favor en sus notas o en la pantalla. Ella dijo lo siguiente: ¿conoces a esas personas que siempre apoyan al desvalido, al equipo más débil, al que nunca gana, al que parece no tener esperanza? Bueno, yo pertenecía a ese grupo de personas. Cuando era niña, animaba a los equipos más débiles, a los propensos a fracasar, y en la escuela me hice amiga de las que no tenían muchos amigos, de los marginados, de aquellos con quienes nadie quería relacionarse. Claro, esto puede sonar noble, pero la verdad es que me alineaba con ellos porque yo era una de ellos, marginada, débil, pobre, humilde, oprimida, una persona necesitada de un defensor. Era mujer, una minoría y la hija del medio perdida, desaliñada, opacada por su hermosa y perfecta hermana mayor y su precioso hermano menor. No era ni hombre ni blanca, ni la primogénita, ni la última y más querida. En otras palabras, según mi forma de pensar, yo era una víctima de justicias y tratos injustos de todos lados. Ahora, todo esto, hermanos, es porque van a haber gente que siempre van a salvarse a sí misma. Y lo que trata todo diálogo yo ahorita voy a terminar, pero más explico en el medio de todo esto. Siempre van a haber cristianos que van a agarrar a la gente que hace mal y ellos se transforman en el salvador de esta persona. Y lo van y en el salvador de la otra. Pero en realidad es porque ellos se están tratando de salvar a sí mismos de su pasado. O sea, sufren y ella es lo que está diciendo. Esto puede sonar muy noble, pero es el mismo pecado que nomás se está operando porque dice, yo era una de estas personas y pues así se estaba tratando de alinear. Pero noten, ella continuó diciendo lo siguiente: cada vez que se cometía una injusticia contra mí, buscaba remediarla de una de dos maneras. O me apartaba de las personas en autocompasión y autoprotección, o me volvía defensiva, amarga, enojada y vengativa. Hermanos, noten por favor que lo que ella está diciendo es muy acertado. Muchas veces cuando alguien nos hace injusticia o percibimos injusticia o estamos mal entendiendo algo que ha pasado, van a haber dos formas en las que usted y yo vamos a responder a esto. O nos apartamos de la gente en autocompasión, es decir, comenzamos nosotros ay, pobrecito yo, ¿cómo sufro? Ay, es que nadie me entiende. Ay, es que pues nadie me quiere. Ay, es que es todos contra yo soy el único, etcétera. Eso es autocompasión. O como dice ella, o alguien se vuelve defensiva, amargada, enojada y vengativa. Hermanos, tenemos que tener nosotros mucho cuidado cómo respondemos a las injusticias de la vida, porque vivimos en un mundo imperfecto. Injusticias van a suceder, malentendidos, van a suceder, decepciones, como ya hemos visto, van a suceder. Y vean, hermanos, cómo aplica eso a nuestras vidas. Pues noten, nuestro pasaje anima a los cristianos a ver sus luchas como oportunidades para crecer y servir. Aun cuando enfrentamos dolor o injusticia personal, podemos ser instrumentos de la gracia de Dios y misericordia de Dios en la vida de otros. Y noten que eso es lo que la Biblia nos dice de José. Vean esto, por favor. Vean el versículo 4 rápidamente aquí de Génesis 40. ¿Estamos todos ahí? Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Y qué es lo que hacía José? ¿Qué dice ahí? Y él les servía. Ahora, noten, hermanos, yo sé que esto suena tan trivial,
Pero para muchos que se llenan de autocompasión, se les hace imposible servir a otros. Él está en la cárcel injustamente por algo que no hizo, pero él se encuentra sirviendo de todas maneras, porque aunque fue falsamente acusado, nada cambia su corazón. Y hay tantos cristianos que son fieles y aman al Dios mientras que todo sale bien. Pero en el momento que suceden las injusticias de la vida, se descomponen, paran de ir a la iglesia, paran de ser fiel y demuestran con sus vidas que nomás van a ser fieles a Dios si todo les sale bien. Pero es imposible para ellos seguir siendo fiel a Dios en medio de las injusticias. Hermanos, Dios nos ha mostrado por medio de la vida de José que no tenemos ni excusa ni razón de por qué nosotros podemos parar de ser cristianos nomás porque alguien nos ha ofendido o porque alguien nos hizo algo. Todos enfrentamos momentos en la vida donde somos tratados injustamente, todos. No se imaginan, hermanos, cuántos mensajes he predicado con un corazón quebrantado, sin ganas de predicar, sin ganas de continuar porque algo está pasando en la vida. Pero lo que yo he reconocido es de que yo tengo un deber, me nazca o no me nazca, esté feliz o esté triste, haya traición o no haya traición. Dios espera que yo tenga la madurez espiritual, la madurez emocional, para poder continuar haciendo la obra que Dios me ha dado a hacer, hermanos. Y muchas veces, cristianos que en estos momentos difíciles verdaderamente son consumidos por la autocompasión o muchas veces por la amargura, y de repente toda su vida da vueltas alrededor de sí mismos. No Cristo, ellos mismos. Lo único que ven es todo por medio del lente del coraje que cargan y todo lo ven así. Todo ese se comienza a descomponer, pero no fue así para José. Él era el mismo en su casa con su padre. Él fue el mismo cuando fue echado a la cisterna. Él fue el mismo cuando fue vendido como esclavo. Él fue el mismo cuando fue tentado. Él fue el mismo dentro de la cárcel para decirnos a usted y a mí que también nosotros podemos ser constantes en cualquier situación que estemos enfrentando el día de hoy. Podemos seguir siendo fiel a Dios. ¿Qué es lo que José entonces nos enseña, hermanos, a nosotros? Porque las lecciones de José nos demuestran, hermanos, cómo perseverar en servicio hacia nuestro Dios, no importando las traiciones que estemos enfrentando nosotros. Noten, vean esto. De antemano vemos varias características que resaltan de José. Y déjase las comparto ahorita, están en sus notas. Vemos primero ahí en sus notas que José no permitió que la injusticia lo definiera. Es difícil muchas veces para muchos separarlos de su fracaso. Todos cargamos distintos dolores, distintas malas decisiones. ¿Habrá alguien aquí que dice, pastor, fíjate que yo todas mis decisiones las he tomado bien? Yo pienso que no hay nadie aquí. Pero mi trabajo como pastor es brindar esperanza a todos que no tienen que ser definidos por una mala decisión del pasado. Mientras que estamos vivos, hay gracia en la presencia de Dios, hay perdón. Y ya no somos lo que hicimos hace un año. Eso quedó allá hace un año. Somos lo que Dios dice que somos. Somos hijos de Dios. Somos perdonados. Somos embajadores de Jesucristo. Somos real sacerdocio. Hay tantas cosas que la Biblia nos dice que somos. Pero lo que no somos no somos fracaso. No somos destruidos por el pecado. Somos más que vencedores. Y les quiero decir esto porque José no permitió que una cárcel lo detuviera a él. Él no estaba sentado, hermanos, en su celda amargado pensando, ay, no puede ser, soy prisionero. Yo ya no puedo servir a nadie porque soy prisionero.
porque me metieron aquí injustamente. José fue encarcelado injustamente después de haber rechazado la oportunidad de pecar. Sin embargo, él se mantuvo fiel a Dios en estos momentos porque él se seguía identificando con Dios. Vean, por favor, la autocompasión es una trampa del enemigo que nos mantiene centrados en nosotros mismos y nos impide, ver lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, si alguien te maltrató, alguien, no sé, no llenó tu ojo en la forma del trato contigo, de repente te llenas de autocompasión y eso te puede alejar de la definición verdadera que Dios tiene en tu vida de que eres siervo, eres sierva, eres cristiano, debes de servir, no importando qué es lo que esté pasando en nuestras vidas. Pero vemos otro principio de la vida de José. Vean, José siguió sirviendo a pesar de su dolor. Y hermanos, él tenía dolor y incluso vean un poquito de su dolor. Vean Génesis 40. Vean el versículo 14, nada más para que vean un poquito de su dolor aquí. ¿Estamos ahí todos? José le dice al panadero, le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y luego que le dice, te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Noten, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Noten aquí la expresión. Está diciendo, por favor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí. Pero luego comienza su dolor. No dijo, porque me metieron a esta cárcel. Noten desde dónde comienza su dolor. Porque fui hurtado desde la tierra de mis padres. Y desde ahí comienza mi dolor, mi angustia. Y luego les dice, y aún ahorita en la cárcel no he hecho de por qué me metieron a esta cárcel. Él está bajo dolor, hermanos. Incluso, véanlo de esta forma, vean esto en la pantalla. Observó, noten que el jefe de los coperos y el de los panaderos estaban tristes y se interesó por ellos. Dice, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Noten que él todavía estaba pensando, oye, ustedes por qué en el versículo 7 dice, ¿por qué están tristes? Ahora, José podría haberse encerrado en su dolor, pero eligió mirar hacia afuera y preocuparse por los demás. Él podría haberles dicho, ¿están tristes ustedes? Pues qué bueno, aquí nos morimos todos tristes, porque yo también estoy triste. Pero no fue así. Él los vio tristes. ¿Por qué están tristes? Él está tratando de bendecir a otros, de ayudar a otros. El servicio, vean por favor, es un antídoto poderoso contra la amargura. Miren, hermanos, aquí les va la receta para seguir en amargura y dolor. Piensa en ti mismo y no sirvas a otros. Y te vas a morir amargo. El antídoto de todo sufrimiento es parar con la autocompasión y comenzar a poner tus ojos en las necesidades de otros. Pero ¿quieres vivir infeliz? Enfócate nomás en ti mismo y vas a ser bien infeliz. Nada te va a ayudar en esta vida. Vas a vivir enjaulado y víctima de ti mismo, no de las tragedias de esta vida. Es por eso que una vez alguien me preguntó, pero pastor, ¿por qué dice la Biblia que somos más que vencedores? Y yo no me siento más que vencedor. Le dije, es que tú mismo te estás venciendo. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Pero pues no vamos a vencer si somos vencidos por nuestras propias emociones. Vean siguiente, por favor, en sus notas. José se mantuvo conectado con Dios en medio de la aflicción. En medio de la aflicción, él se mantuvo conectado con Dios. Vean esto en la pantalla. Cuando los prisioneros le contaron sus sueños, José no dijo, no sé, soy muy confundido con mi propia vida. Imagínense, porque muchas veces, sabes que no me importa nada, no, nada, yo ni sé. Noten, en lugar de eso respondió con fe, ¿no son de Dios las interpretaciones?
Si están viendo una vez más que él está todavía conectado con Dios y él está con que, ahora si él fuera como cínico, yo soy una persona muy cínica, muy sarcástica. Y yo le hubiera dicho, no, pues sabes que muérete con tu sueño, ¿verdad? Es más, si yo fuera José, a lo mejor yo le hubiera dicho a ellos, con que soñaron un sueño, ni me digas. Porque la última vez que yo conté un sueño, me tiraron en una cisterna. Así que mejor, ¿sabes qué? Mejor ahí muere. ¿Soñaste algo? Ni me digas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a lo mejor no viéramos nuestra vida de esta forma? ¿Soñaste un sueño? No, ¿sabes qué? Muérete con tu sueño. No quiero nada. Y noten, hermanos, que José nos da el ejemplo de que no podemos nomás arrastrar. Él todavía estaba dispuesto, está diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues de Dios son las interpretaciones, cuéntamelo. Y yo te hago el favor de ir con Dios para ver de qué se trata tu sueño. Porque Él está enfocado en otros, no está enfocado en sí mismo. Él todavía está con el corazón de querer servir. Él mismo, hermanos, está conectado con Dios para poder sobrellevar esta carga. Incluso, hermanos, vean, la comunión con Dios es lo que nos permite mantenernos espiritualmente sanos en tiempos de injusticia. Pero ¿sabes lo que regularmente queremos hacer? Parar de orar, parar de leer la Biblia, parar de venir a la iglesia, y queremos nosotros llevar la carga solos, la injusticia dentro de nuestro corazón, a solas, sin Dios. Hermanos, y eso no es lo correcto. José no perdió su perspectiva espiritual. Incluso vean, hermanos, la paz en medio de las circunstancias injustas no viene de las circunstancias, sino de mantener la mente y el corazón en comunión con Dios. Hermanos, y yo sé que suena esto, es que eso es bien espiritual. No, hermanos, es que todos vamos a enfrentar momentos dolorosos. Y es la forma en la que estamos conectados con Dios que nos ayuda a llevar estas cargas. Vean lo que dice la Biblia en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento está en ti. Persevera. Noten, porque en ti, ¿qué dice? Entonces, cuando no estamos en completa paz, es porque nuestra mente no está en Él. Y esa es una verdad, hermanos. Nosotros no podemos enfocarnos en dos cosas al mismo. Nuestro enfoque va a estar en una cosa. Y si nuestro enfoque es en el daño consume nuestra mente. Si nuestra mente está en Dios, pues la paz de Dios comienza a darnos perspectiva espiritual. Y no estoy sobre espiritualizando eso, no estoy diciendo que nunca vas a tener un momento doloroso en el que lloras, en el que te sientes solo, en el que te sientes traicionado. Yo estoy diciendo que para sobrellevar estas cargas que sí existen y que sí sufrimos y que sí sentimos, va a ser nuestro enfoque en el Señor. Porque sin este enfoque nos vamos a consumir en nosotros mismos y nos comenzamos a descomponer como cristianos. Vean entonces también la amargura no tiene lugar en el corazón de José. No hay lugar de amargura en su corazón. José, no es como que se amargó y se puso en una esquina. Él está sirviendo a otros, hermanos. La amargura es como veneno. Contamina nuestro interior y daña nuestras relaciones. Es un veneno grandísimo. Pero José, al mantenerse su confianza en Dios, pues él se mantuvo. Me gustó mucho lo que dijo Warren Wiersbe. Vean en sus notas o aquí en la pantalla. Durante esos 2 años de espera, José se aferró a los sueños que Dios le había dado, tal como tú y yo nos aferramos a sus promesas. Dios le había prometido que la gente se inclinaría ante él y él creyó en la promesa de Dios. No sabía cómo lo cumpliría Dios ni cuándo sucediera, pero sabía que Dios es fiel. Y así muchas veces nosotros, hermanos, en nuestros momentos oscuros de la vida, tenemos que prender la lucecita de las promesas de Dios, porque va a ser lo único que vamos a tener en estos momentos oscuros. La promesa de Dios, que es lo que sigue. ¿Cómo vamos a sobrellevar
esta carga. Y entonces, ¿cómo es que todas estas cosas, cuál es la idea central para nosotros al estudiar hasta ahorita? Vean eso en la pantalla. Aun cuando enfrentamos injusticia y dolor, Dios puede usar nuestras experiencias para servir a otros y cumplir su propósito divino. Hermanos, eso es bien importante para nosotros, porque si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, nos volvemos totalmente centrados en nosotros y no podemos servir a Cristo. Pero lo que tenemos que comprender, hermanos, es que entonces cuando enfrentamos este dolor, es lo mismo que Dios quiere usar en nosotros para poder ser de bendición a otros. Vean lo que dice 2 de Corintios 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, que dice, nuestra consolación. Entonces, hermanos, eso es sencillo. Benjamín, si quieres, ven para acá, verás, voy a estar, es que necesitaba alguien amargo. A más no poder, ¿verdad? Noten lo que la Biblia nos dice, hermanos, y eso es importante para poder ilustrarlos. Vamos a suponer que Benjamín aquí representa a la persona amargada, ¿verdad? Y míralo, se ve amargado, ¿verdad? Pero noten entonces que Benjamín aquí representa a aquella persona que está amarga. La Biblia dice que yo tengo una herramienta muy poderosa para poder ayudarlo a él. Y esa es la consolación que yo mismo ya he experimentado en Cristo. El problema sucede es que hay muchos cristianos que no han experimentado tal consolación y quieren ayudar a la persona que necesita consolación. Y la misma Biblia nos dice que entonces que nosotros somos consolados para que podamos consolar también a otros. Entonces, vamos a suponer aquí, yo soy una persona que a mí me causaron injusticia, me hicieron sufrir, pero yo verdaderamente no he perdonado, verdaderamente no he tratado con mi pecado, no he tratado con mi pecado de no perdonar, porque eso es pecado. Y de repente viene un hermano que está en las mismas luchas, y aquí es donde muchos se la creen. Quieren dar un tremendo consejo de algo que ellos mismos no están viviendo. Incluso muchos ni son incapaces, porque fíjate, Benjamín, te voy a aconsejar algo. Quiero que hagas algo que yo nunca he hecho. Tienes que perdonar. ¿Ustedes piensan que va a funcionar así? No va a funcionar así. Y Dios no va a usar tu consejo. Porque no es como que vas a llegar y yo estoy lleno de amargura y pues Benjamín, no estoy muy decepcionado contigo. Yo no sé cómo te puedes comportar así. Tienes que perdonar. Y de repente hasta wow, qué tremendo, hasta salió bueno el consejo. Lo más probable, como no has experimentado el consuelo de Dios, lo más probable es que cuando Él viene y me cuenta lo que ha pasado, yo no le puedo ayudar a Él, a lo contrario, nosotros nos unimos en la amargura. Como yo no puedo consolar, pues antes era un amargo, ahora somos dos. Amén. Y el problema con eso es de que ahora los dos estamos mal, porque no es como que Él me corrige a mí ni yo a Él, estamos en lo mismo. Amén. Y eso comienza a batallar de muchas formas, porque lo que nos une a nosotros es nuestra amargura y nuestro pecado de crítica que podamos tener hacia alguien más. No, hermano Pedro, no me gusta su mirada, no, hombre. Y de repente estamos nosotros en una lucha. Lo correcto sería no, hermano, estás mal. Tú debes de perdonar esto. No actúes así. Eso es, el actuar así es de gente inmadura. Pero no, yo no puedo consolar en las áreas en las que yo no he sido consolado, hermanos. Yo no puedo ayudarle a él en lo que yo no he recibido ayuda. Hasta ahorita, hermanos, no les he predicado un mensaje de cómo perder peso. Amén.
porque esto me condena. Pero lo digo porque hay muchos que quieren dar consejos que ni ellos mismos se la creen. Viven una vida muy oscura, muy indiferente, muy rara, porque vienen arrastrando cosas del pasado, tienen cosas en el presente, pero quieren dar consejo espiritual. Esto no funciona así. Pero comienzan a descomponer. Hermano Campos, venga, por favor, voy a usarlo también como ejemplo. Otro amargo, no, son mentiras. Ahora, quiero que vean entonces, nosotros estamos en unión aquí en esta amargura. Viene alguien más. Y el problema entonces sucede que él a lo mejor no tiene nada que ver. Y lo que sucede con gente amarga, como dice la Biblia, que es como una raíz, contagia a otros. Él no tenía ni percepción correcta, ni mala, ni nada de alguien más, pero es lo que nosotros comentamos a él, que ahora tiene un problema que ni era de él. Y comienza a ver mal a otras personas por algo que nosotros estamos padeciendo. Y hermanos, y esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es lo que sucede. De repente viene, no sé, viene Benjamín, y así suele suceder, y tengan cuidado con esto. Alguien piensa que tiene el derecho de estar amargo si solamente te da toda la basura y todo el lodo de alguien más. ¿Nunca han notado eso? Entonces yo llego, y es más, yo llego y comienzo, no, es que no te imaginas, yo estoy bien enojado con tal hermano. Noten, ya desde ahí ya uno sabe qué hacer bíblicamente. Pero el chismoso es chismoso. Amén. Y entonces, noten aquí, si Benjamín viene y nos quiere contar a nosotros hasta el más mínimo detalle de la grosería, de la injusticia, no sé, el hermano Pedro fue, le sacó la lengua, le hizo un mal increíble, ¿verdad? Le ponchó la llanta del carro que no tiene, no sé. Pero supongamos que un mal haya sucedido y él viene bien amargado, bien enojado, bien indigno, lleno de rabia por su coraje. Y él comienza, yo ya detecto su problema, note, no necesito todos los detalles que el hermano Pedro hizo. ¿Saben por qué? Porque no importa el detalle, la Biblia ya tiene una orden para él independientemente del detalle. Y es perdonar. Perdona las injusticias. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero cuando alguien no piensa bíblicamente, verdaderamente y especialmente como Mónica Kim dice, ella era un imán a todos los rechazados, a todos los marginizados, porque ella era una de ellos. Entonces va y escucha, ay no, yo haré justicia por ti. Yo me voy a unir contigo aquí. Todos somos los tres amargados juntos aquí en una misma causa. Porque al final de cuentas, la persona que está pensando bíblicamente no necesita todos los detalles de la angustia. El que piensa bíblicamente va a saber decir, pues mira, la Biblia dice que tienes que perdonar. No, es que no he terminado de decirte todo lo que me hicieron. No, pues en realidad no importa, porque yo no quiero pensar mal de Pedro, no tiene nada que ver conmigo. Pero yo sí sé lo que la Biblia dice que él tiene que hacer independientemente cuál fue la ofensa. Y pastor, ¿y qué dice la Biblia? Pues bueno, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? La Biblia es muy clara en esto. ¿Quieres que Dios conteste tus oraciones? Pues dice la Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice la Biblia? Perdónanos así como también nosotros perdonamos. Yo sé, hermanos, eso es elemental y es sencillo. Pero muchas veces cuando gente no es consolada, se hunden y están así, tres amargos nadando en amargura, pretendiendo ser espirituales. Ni yo estoy salvando a él de su amargura, ni él a nosotros, porque ya somos tres. Y tres nos santifican un asunto. Amén. Entonces no podemos nosotros caer en estos errores. Cuando yo tengo victoria de la ofensa, yo puedo ayudar a otros a tener victoria de la ofensa. Una de las cosas que trato de cuidar en mi vida, hermanos, personalmente,
es con estas áreas de asegurarme que yo no estoy amargado con nadie porque quiero ayudar a otros a ser libres de esto. Y tenlo por seguro que he tenido que aprender a perdonar, a simplemente dejar ir. Porque yo no quiero estar aquí arriba con rabia tirándole a medio mundo, porque de eso no se trata. Se trata de predicar la palabra de Dios tal como es. Y nunca tenemos razón ni excusa por qué actuar antibíblicamente. El que está mal tiene que ser corregido independientemente de qué es lo que él dice que lo causó hacer el mal. Tenemos una razón por pecar en Dios y establecimos, no, nunca tenemos el derecho de pecar contra Dios, nunca. Entonces yo tengo que tomar responsabilidad del mal que yo hago independientemente de a quién culpo por el mal que yo hago. Si estamos viendo aquí, entonces es la única forma de ser libres de eso. Ahora sí, hermanos, pueden tomar y arrepiéntanse los dos. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar bien de eso y lo que José nos predica con su vida es suficiente, hermanos, para inmediatamente contemplar eso en nuestros corazones. Somos tan malos para tratar con las injusticias. Hay hermanos que si nomás no están felices no vienen a la iglesia, se encaprichan y no vienen, se dan el lujo. Hay otros que si les sacas la lengua se ofenden, se desmoronan y ya no quieren nada que ver con Cristo. Adivinen cómo es que Dios ha diseñado fortalecernos. No es cuando todo sale bien, es cuando todo sale mal y aún así te comportas como debes. Eso se llama ser puesto bajo fuego, como el canto ahorita se cantó. Refíname. ¿Quieres aprender a amar? La única forma que aprendes a amar no es amando a los que te aman. Vas a aprender a amar cuando amas a alguien que no merece tu amor y haces el bien. Aquel que te cae mal, ámalo y vas a aprender cómo amar como Cristo amó. No nomás a los que te caen bien. ¿Quieres aprender a ser paciente? Pues vas a tener que sufrir en perseverancia. Yo, hermanos, yo sufro de impaciencia y por eso Dios siempre me trae pruebas de paciencia donde tengo que controlarme. Es como que comienza a salir al diablo, no sé, pero me desespero. Pero uno tiene que aprender estas cosas, porque yo por naturaleza soy impaciente, muy impaciente. Muchas veces soy sarcástico, pregúntale al staff. Y muchas veces tengo que corregirme en estas áreas. Y no lo digo porque lo reconozco, y uno tiene que siempre estar en estas luchas. El problema es que muchas veces gente no ve sus luchas, o las justifica o las espiritualiza. Pero si vamos a tener victoria en la vida, no es con esto. ¿Qué debemos entonces hacer cuando nos encontramos en la cárcel de la vida injusta o de las injusticias? ¿Cómo es que José siguió fiel ante las nuevas oportunidades que Dios le trajo? Porque, hermanos, esta oportunidad que esos dos oficiales vienen, los ponen con José. ¿Sabes lo que eso se llama? Una nueva oportunidad. Dios muchas veces en el medio de nuestra agonía nos trae nuevas oportunidades de servicio. ¿Sabes lo que hace la gente amarga? ¡Pah! Cierra la puerta. ¡Pah! Nah, yo no quiero servir nada. ¡Pah! Y en la iglesia, nah. Y luego se quejan cuando ya Dios no te abre puertas. Te las abrió todas. Y gente fiel es fiel ante las nuevas oportunidades, aunque se encuentra en dolor y agonía en el presente. ¿Qué fue lo que hizo José? ¿Qué podemos hacer usted y yo para ser más como José en esta área? Vean por favor en sus notas, y aquí es muy rápido. La introducción era el mensaje, creo. Amén. Pero bueno, aquí les va. ¿Qué debemos de hacer? Primero, sirve en aislamiento. Tenemos que aprender a servir aunque no hay nadie ahí para verte servir. José, hermanos, está lejos de su parentela, está lejos
de personas de la misma fe, está lejos de la casa de su padre. Él está en una tierra pagana, en una cárcel con gente que sí son malas, y él sirvió en ese aislamiento. Dice la Biblia, vean en el versículo 4, por favor. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía, y estuvieron días en la prisión. Aquí está sirviendo él donde quizás él tuviera todo el derecho, porque él podría haber justificado así, mira, pues de todas maneras, nadie de mi familia está aquí, mis padres no están aquí, los demás judíos no están aquí, así que si no me comporto al par de mi fe, no hay nadie aquí que me recrimine. Estamos a solas. Recuerda muchas veces a personas que salen de vacaciones y piensan que porque están lejos de Hermosillo, allá sí pueden comportarse de una forma diabólica o algo así. Pero no es así. Donde sea que estemos, somos cristianos. Donde sea que esté, donde están mis hijos y mi familia, yo los quiero bendecir con constancia. No tengo que ser perfecto, nomás tengo que ser constante. Amén. ¿Qué pensaran de mí si yo soy una cosa aquí en la iglesia, otra cosa en la casa, otra cosa allá en vacaciones? En lugar de bendecirlos con una constancia, los voy a confundir en la vida cristiana. Entonces, todos debemos de servir cuando nadie está viendo, aún en aislamiento. Vean, por favor, Dios forma líderes que ministran en el desierto, donde nadie los ve, pero Él los prepara. En ese mismo desierto, noten, muchos abandonan cuando no hay público, pero los fieles sirven cuando nadie les aplaude. Y en aislamiento vemos que José sigue siendo el mismo creyente. Vean por favor en sus notas primero, el lugar de prueba puede ser tu lugar de ministerio. Y piensen conmigo en eso, José estaba en la cárcel, no en un templo, ni en libertad. Aún así ministró a los que estaban con él en la cárcel. ¿Por qué? Porque el lugar de tu prueba, el lugar de tu injusticia, el lugar de tu dolor, Dios puede usar ese lugar para poder ministrar a otros. La Biblia nos dice, hermanos, aquí en Filipenses 1:12 al 14, noten, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han abundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuál fue el lugar de ministerio para Pablo? La cárcel. Y hermanos, y muchas veces este momento de dolor, de agonía, Dios lo quiere transformar en una herramienta para animar a otros. Porque sí es cierto, mientras que nuestro corazón está cargado, alguien te está observando, alguien te está viendo, y ellos pueden ser bendecidos con tu testimonio, de tal forma que otros cobran ánimos y van a decir, si tal hermano pudo sobrevivir ese dolor, yo también lo puedo hacer. Y si tal hermano en esta agonía pudo ser fiel, pues yo también. Y podemos bendecir a otros cuando transformamos nuestra prueba en lugar de nuestro ministerio. Vean segundo, por favor, vemos que el sufrimiento no debe apagar el espíritu de servicio. Bien, José pudiera haber dicho, no, pues, están tristes ustedes, pues qué bueno, muéranse también. Yo me voy a morir con ustedes. Yo también aquí, todos estamos sufriendo, pero no fue así. Hermanos, no puedes perder tu corazón para Dios nomás porque hay algo sucediendo que no entiendes. No podemos perder nuestro corazón para Dios porque estás ofendido o porque alguien te maltrató. Transformemos esto en nuestro servicio para Dios y podamos servir a Dios en estos momentos. Pero vean, no solo si vamos a ser como José, sirve en aislamiento. Tenemos que servir aunque nadie nos esté viendo. Pero noten segundo, por favor.
Mira más allá de ti mismo. Si vamos a ser fieles al Señor, tenemos que mirar más hacia allá mismo. Y ya hemos visto que nosotros o podemos llenarnos de autocompasión y egoísmo, o podemos llenarnos de amargura, pero en fin, podemos nomás poner nuestros ojos en nosotros mismos. Vean el versículo 5, por favor, de Génesis 40. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Versículo 6, noten. Vino a ellos por la mañana, vino a ellos José, por la mañana, y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Sabes lo que estaba haciendo José? Es muy sencillo. Estaba enfocado en él. Pudo notar a otros, pudo ver a otros. Vean, por favor, a pesar de su propio sufrimiento, José estuvo atento a las necesidades de los demás. Noten, esto ilustra el principio de mirar más allá de nuestro propio dolor para notar las cargas de quienes nos rodean. Entonces, no podemos entrar a la iglesia, hermanos, y muchas veces, si no tenemos cuidado, entramos a la iglesia así nomás. Vengo nomás para que a mí me consuelen. No, busca a alguien. Va a haber alguien triste, alguien que necesita ánimo, alguien que necesite oración. Nunca vas a fallar en ver a alguien más y tratar de ver más allá de ti mismo para ser de bendición. Filipenses 2:4, la Biblia nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿qué dice? Por lo de los otros. La madurez espiritual se demuestra cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos y comenzamos a ver, servir y amar a otros, aún en medio de nuestras propias pruebas. Gálatas 6:2, noten: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Romanos 15, versículo 1 al 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros, ¿qué dice? Mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y eso es lo clave, para edificación. Muy bien, no agradarlo en sus mañas pecaminosas, sino agradarlo para edificación. Eso fue gratis. 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino que dice. Entonces la Biblia es clara, hermanos. Si quieres ser feliz, no te enfoques en ti, enfócate en otros, sirve a otros. Y por último, hermanos, ¿qué podemos hacer que hizo José en la cárcel? Comparte tus dones. Hay algo que Dios nos ha dado a todos. Si somos creyentes, junto con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Dios nos dio un don, algo que es único a nosotros, ya sea por medio de la vida quizás espiritual o un talento que Dios te ha dado. Dios quiere que podamos compartir esto con otros. Y poder ser de bendición de esta forma. Nunca sabía cómo mis manos que son capaces, hermanos, de hacer jabones. Amén. Fue de bendición a las damas en la conferencia de damas. Es un chorro de jabones. Volvía loco a todas mis familias porque ellos ya me decían que ya parara de hacer jabón, porque hacía un cochinero con el jabón y todo esto. Hasta que vino la conferencia de damas. Lo oí a mi esposa, después que me regañó, hermanos, después de que me hizo sentir mal. Llega mi esposa y me dice: oye, pues tenemos un montón de jabones, ¿por qué no los regalamos? Y ¿saben qué? Pues al final de cuentas, ok, está bien. Y a lo que estoy diciendo es que cada quien, Dios nos dio algo que podemos hacer para ser de bendición a otros.
Si vamos a servir como José, podemos ser como él en esta área. José tenía una comunión con Dios y José podía interpretar sueños. ¿Y qué hace José en nuestro contexto? Es, pues cuéntenme el sueño. Él va con Dios, él puede luego interpretar eso para el copero y el panadero. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque es importante para cumplir así la ley de Cristo en nuestras vidas, de servirnos con aquello que Dios nos dio para servir. Hay unos de ustedes que son bien inteligentes, usen su inteligencia para servir a Dios. Hay unos de ustedes que son muy buenos para hacer algo, usa eso para Dios. Hay unos que son buenos para cocinar, cocínenos, hermanas, por favor. En cualquier área que Dios te dio, sirve a Dios con eso porque Dios te quiere ayudar a bendecir a otros. Muchas veces agarramos nuestros dones y decimos son nuestros y nomás es para mí. Pero Dios no nos dio esto para mí, lo dio para que yo trajera gloria a Dios por medio de esto. Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe de hacer? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Servir a otros, hermanos, con lo que hemos recibido es una expresión de obediencia y amor. Ahora, ¿por qué dije todo esto, hermanos? Yo no sé. Si estás pasando una dificultad ahorita en tu vida, no estés tan envuelto en tu dolor que no estás sirviendo a Dios en las oportunidades que Él te da. José está en la cárcel. Él podría hacer sus berrinches en la cárcel, podría estar ahí todo enojado, esto no puede ser, Dios. ¿Cómo permitiste que me metieran aquí? Y Dios le trajo a dos personas para que él sirviera. ¿Y sabes lo que José hizo? Sirvió. Una nueva oportunidad. Me imagino que él estaba con que, pues, ¿qué voy a hacer? Pues Dios le dice, ven, entra, sirve. Ahora, aquí les va, me voy a adelantar un poquito. Luego vamos a ver que como José sirvió en esta circunstancia, adivinen qué es lo que Dios usa para sacarlo de donde está. Su mismo servicio. Porque va a pasar un tiempo donde Faraón tiene un sueño. Y a la persona a quien él sirvió, por fin se acuerda de él, porque vemos que se olvida. Dice, oye, ¿sabes que yo conozco a un vato loco que está en la cárcel? Vato loco está en el hebreo. Y él dice, quizás él te puede ayudar. ¿Y saben qué? Dios lo ve. Ahora, noten aquí, ¿qué hubiera pasado si entonces José nunca hubiera servido? Bájenle. Si José nunca hubiera servido, ahí estuviera en la cárcel hasta que se hubiera muerto. Mira, hermanos, ¿estás dolido? ¿Tienes un corazón cargado? ¿Hay luchas emocionales? Bienvenido a la vida real. Pero cuando Dios te trae una nueva oportunidad, no estés pensando en tu corazón. No, si a mí me hicieron mal, yo le voy a hacer mal a otros. No, sirve. Sé fiel a las nuevas oportunidades que Dios te da para que tarde o temprano salgas de este dolor, salgas de esta cárcel, salgas de esta injusticia. Sigue siendo cristiano en la noche, así como lo fuiste en el día. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de